El joven se llamaba Floyd Wells. Era bajo y casi no tenía barbilla. Había intentado seguir varias carreras: soldado, bracero, mecánico y ladrón. Esta última le había valido una sentencia de 3 a 5 años en la penitenciaría del estado de Kansas. La noche del martes 17 de noviembre de 1959 estaba tumbado en su celda con un par de auriculares de radio pegados a las orejas. Escuchaba las noticias, pero la voz del locutor y la falta de interés de los acontecimientos de aquel día. El canciller Konrad Adenauer llegó a Londres ayer para entrevistarse con el primer ministro Harold Macmillan. El presidente Eisenhower ha tenido una conferencia que ha durado 70 minutos sobre problemas espaciales y el presupuesto financiero de los mismos con el autor T. Keith Chinahan. Le estaban provocando sueño. Su somnolencia se desvaneció al instante cuando de pronto oyó: los funcionarios encargados de la investigación del trágico asesinato de los 4 miembros de la familia Herbert Clutter han dirigido al público la petición de que facilite cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del desconcertante crimen. Clutter, su mujer y sus 2 hijos adolescentes fueron hallados asesinados en su finca cerca de Garden City el pasado domingo por la mañana. Cada uno de ellos apareció atado, amordazado y con un tiro en la cabeza disparado con una escopeta del calibre 12. Los investigadores admiten que les es imposible dar con el motivo del crimen, definido por Logan Sanford, director de la Oficina de Investigación de Kansas, como el más atroz de la historia de Kansas. Clutter, un destacado hacendado delegado electo de Eisenhower en la Comisión Federal de Crédito Agrícola. Wells se quedó atónito. Con el tiempo describiría su reacción diciendo que no podía creerlo. Sin embargo, tenía buenas razones para creerlo porque no solo conocía perfectamente a la familia asesinada, sino también a quien había cometido el crimen. El comienzo había que buscarlo mucho tiempo atrás, 11 años atrás, en aquel otoño de 1948, cuando Wells tenía 19 años. Por entonces, como decía, iba de un lado a otro del país cogiendo los empleos que le salían al paso. Sea como fuere, fui a parar allá a Kansas Occidental, muy cerca de la frontera con Colorado. Iba en busca de trabajo y oí decir que en la hacienda River-Wally, nombre que puso a su finca el señor Clutter, necesitaban un bracero. Y efectivamente, me aceptó. Trabajé allí cosa de 1 año, por lo menos todo el invierno, y me fui solo porque no podía tener quietos los pies en ninguna parte. Necesitaba moverme. No es que tuviera nada contra el señor Clutter. Me trataba muy bien, como trataba a todos los que trabajaban para él. Por ejemplo, si andabas corto un poco antes del día de pago, te soltaba siempre $5 o $10. Pagaba buenos salarios, y si te lo merecías te daba una prima. De veras, de todas las personas que he conocido, me quedo con Clutter, con toda la familia. La señora Clutter y los 4 hijos. Cuando los conocí, los 2 eran pequeños. Los que han matado. Nancy y el chaval que llevaba gafas tendrían 5 o 6 años. Las otras 2 hijas, una se llamaba Beverly y la otra no recuerdo. Iban ya a bachillerato. Buena familia. Buena, de verdad. Me marché de allá por el 49. Luego me casé, me divorcié. Después me llamaron a filas, pasaron los años, como se dice. Y en junio del 59, 10 años después de haber visto al señor Clutter por última vez, me mandaron a Lansing. Por forzar aquella tienda de aparatos eléctricos. Lo que yo pretendía era, pues, quería hacerme con alguna que otra cortacésped eléctrica, no para venderlas. Iba a organizar un servicio de alquiler de cortacésped eléctricas. Así, ¿sabe? Podría tener un pequeño negocio propio. Claro que no conseguí nada más que una condena de 3 a 5 años. De no ser así, nunca hubiera conocido a Dick y quizás entonces el señor Clutter no estaría en la tumba. Pero así fue, así es. En Lansing conocí a Dick. Fue mi primer compañero de celda. Estuvimos en la misma celda creo que 1 mes, junio y parte de julio. Él, por entonces, acababa su condena de 3 a 5 años, pues lo iban a soltar bajo palabra en agosto. Siempre estaba hablando de lo que planeaba hacer cuando le soltaran. Decía que pensaba irse a Nevada, a una de las bases de lanzamiento de proyectiles, que se compraría un uniforme y que se haría pasar por oficial de la Fuerza Aérea. Así podría despachar una buena sarta de papel mojado. Este era uno de los proyectos que me contó. A mí él personalmente nunca me pareció gran cosa. Era listo, no lo niego, pero el papel no le iba. No se parecía en nada a un oficial de la Fuerza Aérea. En otras ocasiones mencionaba a un amigo suyo, Perry, un tipo indio con quien compartió celda, y de los grandes golpes que él y Perry darían cuando se juntaran otra vez. Yo no conocí nunca a Perry, nunca le he visto. Ya lo habían soltado de Lansing, libertad bajo palabra.
pero Dick repetía siempre que si se presentaba la oportunidad de un golpe grande, sabía que podía contar con Perry Smith verdaderamente. No puedo recordar exactamente cómo fue que hablamos sobre el señor Clutter. Debió de ser cuando recordamos los empleos, los distintos trabajos que habíamos hecho. Dick era un experimentado mecánico de coches y casi siempre había trabajado como tal. Solo una vez tuvo un empleo diferente, como conductor de ambulancia, en un hospital. Se ponía muy petulante hablando de aquello. De las enfermeras, de todo lo que hacía con ellas dentro de la ambulancia. Bueno, al grano. Le conté que yo había trabajado durante un año en un importante campo triguero, en el oeste de Kansas, para el señor Clutter. Quiso saber si el señor Clutter era un hombre muy rico. Le dije que sí, lo era. El mismo señor Clutter, le dije yo, me confesó una vez que se le iban $10,000 a la semana. Es decir, a veces le costaba $10,000 semanales mantener la hacienda en marcha. Y desde entonces nunca jamás dejó Dick de preguntarme cosas de aquella familia. ¿Cuántos eran? ¿Qué edad tendrían los niños ahora? ¿Cómo se llegaba a la casa exactamente? ¿Cómo estaban dispuestas las habitaciones? ¿Tenía el señor Clutter caja fuerte? No voy a negarlo, le dije que sí que la tenía, porque me parecía recordar que tenía una especie de armarito o caja fuerte o algo así detrás de la mesa del cuarto que le servía de despacho. Y a partir de entonces Dick empezó a hablarme de matar al señor Clutter. Decía que él y Perry serían para allá a robar y matarían a todos los testigos, a los Clutter y a quien quiera que anduviera por allá. Me describió docenas de veces cómo iban a hacerlo, cómo él y Perry iban a atarlos y después a pegarles un tiro. Y yo le dije, Dick, no conseguirás una cosa así sin que te descubran. Pero no puedo, sin faltar a la verdad, decir que traté de persuadirle de que no lo hiciera, porque nunca, ni por un instante creí que fuera a hacer semejante cosa. Imaginé que serían solo palabras, como tantas de las que se oyen en Lansing. Prácticamente no se habla de otra cosa, lo que uno hará cuando salga, los atracos, los robos, y vaya usted a saber. Casi siempre no son más que fanfarronadas. Nadie se lo toma en serio. Por eso, cuando yo oí lo que oí en mis auriculares, bueno, pues no podía creerlo. Pero aún así había ocurrido, tal como lo había dicho Dick. Esta era la historia de Floyd Walsh, si bien por el momento estaba muy lejos de contarla. Tenía miedo de hacerlo porque si los demás presos se enteraban de que le llevaba el soplo al alcaide, según sus mismas palabras, su vida tendría menos valor que un coyote muerto. Transcurrió una semana. Vivía pendiente de la radio, de las noticias del periódico, y así se enteró de que un diario de Kansas, el News de Hutchinson, ofrecía una recompensa de $1,000 por cualquier información que ayudara a la captura y condena del culpable o culpables del asesinato de los Clutter. Noticia interesante que casi impulsó a Wells a hablar, pero tenía demasiado miedo aún, y no solo de los demás presos. Había, además, el peligro de que la autoridad lo acusara de complicidad en el delito. Al fin y al cabo, era él quien había guiado a Dick hasta la puerta de los Clutter. Se podía afirmar que él estaba perfectamente al corriente de las intenciones de Dick. Según cómo se mirase, su situación era ambigua, sus excusas y justificaciones discutibles. Así que no abrió la boca y transcurrieron otros 10 días más. Diciembre sucedió a noviembre y los que indagaron el caso seguían, según los artículos de la prensa cada vez más breves, tan perplejos, tan faltos de indicios como aquella mañana del trágico descubrimiento. Pero él lo sabía. Al cabo de unos días, torturado por la necesidad de decirlo a alguien, se confió a otro peso. A un amigo íntimo, un católico, de esos tan religiosos. Él me preguntó, «Bueno, ¿y qué piensas hacer, Floyd?» Y yo le contesté que que no sabía exactamente si... ¿Qué le parecía a él que yo tenía que hacer? Bueno, pues él estaba en todo conmigo, en que debía contárselo a la persona indicada. Dijo que no veía por qué tenía yo que vivir con una cosa así en el alma. Y me dijo que podía hacerlo sin que nadie de allá dentro sospechara que había sido yo quien había hablado. Dijo que él lo arreglaría. Así, al día siguiente, le habló al teniente alcaide. Le dijo que yo quería que me mandara a llamar. Le dijo que si me llamaba con cualquier pretexto, quizá yo podía decirle quién había matado a los Clutter. Por supuesto, el teniente alcaide me mandó llamar. Yo me moría de miedo, pero me acordé del señor Clutter, de que no me había hecho ningún daño y de que por Navidades me había regalado una pequeña bolsa con $50 dentro. Hablé con el teniente. Luego se lo conté todo al alcaide en persona. Y aún estaba yo allí mismo en el despacho del alcaide Hunt cuando tomó el teléfono y... La persona a quien el alcaide Hunt llamó por teléfono era Logan Sanford. Sanford prestó atención, colgó, dio varias órdenes. Luego él a su vez llamó a Elvin Dewey.
Aquella noche, cuando Dewey salió de su despacho de la casa de justicia de Garden City, se llevaba a casa un sobre amarillento. Cuando llegó a casa, Marie estaba en la cocina preparando la cena. En cuanto le vio, se lanzó a relatarle una sarta de desgracias familiares. El gato había atacado a un cocker spaniel que vivía al otro lado de la calle y ahora resultaba que el perro estaba a punto de perder uno de los ojos. Y además, Paul, el que tenía 9 años, se había caído de un árbol. Era un milagro que no se hubiera matado. Y, para colmo, el que tenía 12 y se llamaba como Dewey, se fue al patio a quemar unas basuras y provocó una hoguera que había alarmado a la vecindad. Alguien, la verdad es que no se sabía quién, incluso había llamado a los bomberos para que apagaran el fuego. Mientras su esposa le describía todos aquellos infaustos episodios, Dewey sirvió 2 tazas de café. De repente, Marie se interrumpió en medio de una frase y se le quedó mirando. Tenía el rostro rebosante y ella pudo ver que rezumaba contento. «Alvin», exclamó. «Cariño mío, ¿es que tienes buenas noticias?» Sin hacer ningún comentario, le entregó el sobre de papel amarillo. Marie tenía las manos húmedas. Se las secó. Se sentó a la mesa de la cocina. Bebió un sorbo de café. Abrió el sobre y sacó las fotografías de un muchacho rubio y de otro de pelo y piel morenos. Fotos de archivo de la policía. 2 fichas, escritas en clave, acompañaban a las fotografías. La del muchacho rubio decía: Hickok, Richard Eugene, 28, KBI 97093, FBI 859273, A. Domicilio, Edgerton, Kansas. Fecha de nacimiento 6 de junio de 1931. Lugar de nacimiento, Casey, Kansas. Altura, 1,75 m. Peso, 87. Pelo, rubio. Ojos, azules. Complexión, robusta. Color de la piel, blanca. Profesión, pintor de coches. Delito, timo y fraude y cheques sin fondos. En libertad bajo palabra, 13 de agosto de 1959. La segunda descripción decía: Smith, Perry Edward, 27-59. Lugar de nacimiento, Nevada. Altura 1,60 m. Peso 77. Pelo negro. Delito, robo con escalo, arrestado, en blanco, a disposición, enviado a penitenciaría Estado de Kansas 13 de marzo de 1956 desde Phillips, 5 a 10 años. Ingresado 14 de marzo de 1956. En libertad bajo palabra, 6 de julio de 1959. Marie examinó las fotos de frente y de perfil de Smith. Una cara arrogante, dura, pero no del todo, porque dejaba adivinar una singular delicadeza. Los labios y la nariz parecían finamente dibujados y consideró aquellos ojos con su apariencia húmeda y soñadora más bien bonitos, con algo de esa sensibilidad propia de actor. Sensibilidad y algo más, malignos. Pero no tan malignos, tan sobriamente criminales como los ojos de Hickok, Richard Eugene. A Marie, fascinada por los ojos de Hickok, le vino a la memoria un incidente de su infancia, un gato salvaje que vio una vez cogido en una trampa. Ella hubiera querido librarlo, pero los ojos del animal, llenos de odio y dolor, pusieron fin a la piedad que le habían inspirado y la colmaron de terror. «¿Quiénes son?», preguntó Marie. Dewey le contó la historia de Floyd Wells y terminó diciendo: «Tiene gracia. Hace 3 semanas que nos concentramos en esa posibilidad, que investigamos a fondo sobre todos los hombres que en algún momento trabajaron en la hacienda de Clatter. Ahora, por la forma en que se dieron las cosas, parece obra de la suerte. Pero unos días más hubiéramos llegado a ese Wells. Habríamos descubierto que estaba en la cárcel y entonces hubiéramos sabido la verdad, claro que sí». «Quizá no sea la verdad», observó Marie. Dewey y los 18 hombres que con él colaboraban habían seguido centenares de pistas que llevaban a callejones sin salida y ella quería prevenirlo contra otra posible desilusión, porque su salud la tenía preocupadísima. Su moral era de lo más baja, había enflaquecido y fumaba 60 cigarrillos al día. «No, quizá no», murmuró Dewey, «pero tengo una corazonada». El tono en que lo dijo le impresionó. Volvió a mirar los rostros que tenía sobre la mesa de la cocina. «Fíjate en él», dijo poniendo un dedo sobre el retrato del muchacho rubio. «Fíjate en estos ojos, que se te vienen encima». Volvió a poner las fotografías en el sobre y añadió:
Preferiría no haberlas visto. Aquella misma tarde, un poco después, otra mujer en otra cocina dejó a un lado el calcetín que estaba zurciendo, se quitó las gafas de la montura de plástico y, alzándolas hacia sus visitantes, les dijo: «Espero que dé con él, señor Knight. Por su propio bien. Tenemos 2 hijos y él es el mayor. Lo queremos mucho, pero... ¡Oh!, lo comprendí. Comprendí que no hubiera hecho las maletas. Se largó sin decir una palabra a nadie, ni a su papá ni a su hermano. A no ser que estuviera otra vez en un lío. ¿Qué le hace actuar así? ¿Por qué?» Echó una ojeada a la otra punta de aquella habitación, que tenía por toda calefacción una estufa, hacia una figura descarnada que se balanceaba en una mecedora. Walter Hickok, su marido y padre de Richard y Jean, era un hombre de ojos desvaídos, derrotados y de manos callosas. Cuando hablaba, su voz sonaba como si se sirviera muy pocas veces de ella. «Mi hijo no tenía nada anormal, señor Knight», dijo Hickok. «Un atleta magnífico, siempre formando parte del mejor equipo de la escuela, básquet, béisbol, rugby. Siempre di que era la estrella. Y también un muy buen estudiante, con 10 en varias materias, historia, dibujo, técnico. Al terminar la segunda enseñanza en 1949 quería continuar, pasar a la universidad, estudiar para ingeniero. Pero nosotros no podíamos, no teníamos medios, francamente. Nunca tuvimos dinero. Esta granja nuestra tiene solamente 20 hectáreas y apenas nos da para ir viviendo. Imagino que a Dick le dolió no poder ir a la universidad. El primer empleo que tuvo fue en el ferrocarril de Santa Fe, en Kansas City. Ganaba $75 a la semana. Le pareció que tenía bastante para casarse, así que él y Carol se casaron. Ella tenía 16 años y él solo 19. Nunca creí que saldría bien, ni que saldría nada. La señora Hickok, una mujer regordeta con cara redonda y afable, que toda una vida de fatiga y esfuerzo de la mañana a la noche no había logrado desfigurar, le reprochó: «3 maravillosos pequeñuelos, nuestros nietos, eso es lo que le salió. Y Carol es una persona estupenda, no se la puede culpar». El señor Hickok prosiguió: «Él y Carol alquilaron una casa bastante grande, se compraron un coche de lujo y estaban siempre hasta el cuello de deudas, a pesar de que, poco después, Dick ganaba más dinero conduciendo una ambulancia del hospital. Y luego, la Mark Buick Company, una gran empresa de allí de Kansas City, le dio empleo como mecánico y pintor de coches. Pero él y Carol vivían a lo grande y seguían comprando más de lo que podían pagar. Entonces Dick empezó a firmar cheques. Yo continúo creyendo que la razón por la que se dedicó a hacer maniobras de ese género tiene relación con el accidente. Sufrió una conmoción cerebral en un accidente de coche. Desde entonces no volvió a ser el mismo. Jugaba, firmaba talones sin fondos. Esas cosas no las hacían antes que yo sepa. Y fue por entonces también cuando empezó a enredarse con aquella otra, aquella por la que se divorció de Carol y fue su segunda mujer». La señora Hickok intervino: «Dick no pudo evitarlo. ¿Recuerda cómo Margaret Edna le iba detrás?» «¿Es que porque una mujer te vaya detrás vas tú a dejarte atrapar?», replicó Hickok. «Pues bien, señor Knight, supongo que usted lo sabe tan bien como nosotros, el por qué estuvo nuestro hijo en la cárcel, encerrado 17 meses, y todo lo que había hecho fue tomar prestado una escopeta de caza, de casa de un vecino nuestro. No tenía intención de robarla y me importa un carajo lo que digan los demás, y fue eso lo que le perdió. Cuando salió de Lansing me encontré frente a un extraño. No se le podía hablar. El mundo entero se había confabulado contra Dick Hickok. Eso es lo que se figuraba él. Hasta su segunda mujer le plantó. Había pedido el divorcio mientras él estaba allí adentro. A pesar de todo, últimamente parecía estar más asentado. Trabajaba en garaje y carrocerías Bob Sands allá en Olace. Vivía aquí con nosotros, se acostaba temprano, sin violar su palabra en ningún sentido. Y voy a decir una cosa, señor Knight. Yo no voy a durar mucho. Tengo un cáncer y Dick lo sabía, o al menos sabía que yo estaba malo. Y no hace ni un mes, junto antes de que se largara, me dijo: «Papá, has sido un padre muy bueno para mí. Nunca más voy a hacer nada que te pueda disgustar». Y era sincero. Ese muchacho tenía mucho de bueno dentro. Si usted lo viera en un campo de rugby, si lo viera usted jugar con sus hijos, no dudaría de lo que le digo. Señor. Yo quisiera que el Señor me lo explicase. ¿Por qué lo que es yo no puedo comprender lo que le ha pasado? Su mujer dijo: «Pues yo sí lo sé.
Volvió a coger lo que estaba zurciendo, pero las lágrimas se lo hicieron dejar. Fue ese amigo suyo. Eso es lo que ha pasado. El visitante, el agente del KBI, Harold Nye, se puso a escribir en un cuadernito taquigráfico, cuaderno ya casi lleno con los resultados de una larga jornada dedicada a verificar las acusaciones de Floyd Wells. Hasta el momento, todos los hechos corroboraban del modo más contundente la versión de Wells. El 20 de noviembre, el presunto Richard Eugene Hickok había ido de compras en Kansas City, pasando nada menos que 7 cheques sin fondo. Nye se había puesto en contacto con todas las víctimas que habían presentado denuncia, vendedores de máquinas fotográficas, radios, aparatos de televisión, el propietario de una joyería, el dependiente de una casa de confecciones, y en cada caso, cuando el testigo veía las fotografías de Hickok y Perry Edward Smith, identificaba inmediatamente al primero como el autor de la firma de los cheques y al segundo como a su silencioso cómplice. Uno de los vendedores timados declaró: él, Hickok, hacía el trabajo, un charlatán de primera, muy convincente. El otro, que pensé que quizás fuera un forastero mexicano, nunca abrió la boca. A continuación, Nye se dirigió al suburbio de Olace, donde habló con el último de los patrones de Hickok, el propietario del garaje y carrocerías Bob Sands. Sí, trabajó aquí, dijo Sands. Desde agosto hasta... Bueno, no le volví a ver más desde el 19 de noviembre, o quizás fuera el 20. Se marchó sin avisarme. Simplemente se largó. Y yo no sé a dónde, ni tampoco lo sabe su padre. ¿Si me sorprendió? Bien, pues sí que me sorprendió. Estábamos en muy buenas relaciones amistosas. Dick tenía un modo muy suyo de actuar, sabía hacerse muy simpático. De vez en cuando solía venir por casa, precisamente una semana antes de que se marchara. Tuvimos gente en casa, una pequeña fiesta, y Dick nos trajo un amigo suyo, recién llegado de Nevada, se llamaba Perry Smith. Tocaba la guitarra de veras bien. Tocaba la guitarra y cantaba algunas canciones, y luego, junto con Dick, hicieron algo así como una demostración de levantamiento de pesos. Ese Perry Smith es un tipo pequeño, no pasará del 1,50 m, pero es capaz de levantar un caballo. No parecían nerviosos, ni el uno ni el otro. Yo diría que se estaban divirtiendo. La fecha exacta, claro que la recuerdo, era 13, viernes 13 de noviembre. De allí, Nye se fue en su coche rumbo al norte, siguiendo malas carreteras de campaña. Cuando estuvo cerca de la granja de los Hickok, fue parando en otras granjas, con el pretexto de preguntar el camino, pero en realidad para inquirir sobre el sospechoso. La mujer de un granjero exclamó: «Dick Hickok, no me hable de Dick Hickok. Si he conocido al diablo es él. ¿Robar? Sería capaz de robarle los ojos a un muerto. Pero su madre, en cambio, Eunice, es una bellísima persona, un corazón grande como una casa, y su padre lo mismo, los dos gente sencilla y buena. Dick hubiera ido a la cárcel infinidad de veces, pero nadie de por acá quería denunciarlo, por respeto a los suyos». Había oscurecido cuando Nye llamó a la puerta de la casa de Walter Hickok, una casa de 4 habitaciones, descolorida por el sol y la lluvia. Parecía como si estuvieran esperando una visita de aquella índole. El señor Hickok invitó al detective a pasar a la cocina y a la señora Hickok le ofreció un café. Quizás si hubieran sabido el verdadero significado de su presencia allí, el recibimiento hubiera sido menos afable, más reservado, pero no lo sabían, y durante las horas que los tres pasaron charlando, el nombre de Clatter no se mencionó nunca, ni tampoco la palabra asesinato. Los padres admitían lo que la presencia de Nye implicaba, que reclamaban a su hijo por violación de la palabra dada y fraude. Dick lo trajo aquí una noche, Perry, y nos dijo que era un amigo suyo, que acababa de llegar en el autobús de Las Vegas y que se podía quedarse a dormir en casa, a pasar aquí unos días, contó la señora Hickok. No, señor, yo no lo quise en casa. No había más que mirarle para saber qué clase de tipo era, con aquel perfume y el pelo gomoso de brillantina. Era claro como el día donde lo había conocido Dick. Según las condiciones de su libertad bajo palabra, no podía frecuentar la compañía de ningún individuo que hubiera estado con él allí, Lansing. Se lo advertí a Dick, pero no me quiso escuchar. Le encontró habitación a su amigo en el hotel de Olace, y desde entonces Dick pasaba con él todos los momentos que tenía libres. Una vez se fueron de viaje, un fin de semana. Señor Nye, tan cierto como que estoy aquí sentada, de que fue Perry Smith quien le hizo firmar los cheques. Nye cerró su cuaderno, se metió la pluma en el bolsillo y también las 2 manos porque le temblaban de emoción. ¿Y en ese viaje de fin de semana dónde fueron?
A Fort Scott, contestó Hickok, aludiendo a la ciudad de Kansas de glorioso pasado militar. Según tengo entendido, Perry tiene una hermana que vive en Fort Scott y al parecer ella le guardaba cierta suma de dinero. $1,500 fue la suma mencionada. Por esa razón se había venido hasta Kansas, por el dinero que su hermana le guardaba, y Dick le llevó en coche hasta allí a recogerlo. Pasaron solo una noche fuera. El domingo ya estaban en casa un poco antes del mediodía, a tiempo para comer. Ya, dijo Nye, una noche de viaje. Eso quiere decir que se fueron de aquí el sábado. ¿El sábado 14 de noviembre? El anciano asintió. ¿Y el regreso el domingo, 15 de noviembre? El domingo a mediodía. Nye calculó matemáticamente con sumo cuidado y la conclusión a que llegó no era desalentadora. En aquellas 20 o 24 horas, los sospechosos podían haber hecho un viaje de ida y vuelta de cerca de 1.200 kilómetros y en su transcurso haber asesinado a 4 personas. Dígame, señor Hickok, prosiguió Nye, ¿el domingo, cuando su hijo volvió solo o venía Perry con él? No, venía solo. Dijo que había dejado a Perry en el Hotel Olace. Nye, cuya voz normal es marcadamente nasal e intimidadora por naturaleza, se esforzaba en adoptar un timbre más suave, que desarmara, que pareciera casual. ¿Y recuerda usted, hubo algo en sus maneras que le sorprendiera a usted como desacostumbrado, diferente? ¿En quién? En su hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo regresó de Fort Scott? Hickok se quedó rumiando. Luego dijo: tenía el aspecto de siempre. Tan pronto como llegó, nos sentamos a comer. Estaba muy hambriento. Empezó a llenarse el plato antes de que yo acabara de bendecir la mesa. Se lo hice notar, diciéndole: Dick, vas tan aprisa como tu brazo puede. ¿Es que no piensas dejar nada para los demás? Desde luego, ha sido siempre un comilón. Pepinillos. Sería capaz de comerse un barril de pepinillos. ¿Y después de comer, qué hizo? Caerse dormido, respondió Hickok, y pareció sorprendido de su propia respuesta. Caerse dormido. Y eso sí que no era lo normal. Estábamos viendo un partido de básquet en la tele. Yo, Dick y nuestro hijo David. Casi enseguida, Dick roncaba como una sierra circular y yo le dije a su hermano: Señor, nunca creí que viviría para ver a Dick dormido en un partido de básquet. De veras que dormía. Se pasó todo el rato durmiendo. Solo se desveló un poco para comer algo de cena fría y se fue directo a la cama. La señora Hickok enhebró otra aguja de zurcir. Su marido se mecía a la mecedora y daba chupadas a la pipa apagada. Los duchos ojos del detective examinaron la estancia humilde y limpísima. En un rincón, una escopeta seguía apoyada contra la pared. Ya la había visto antes. Se levantó y fue a cogerla diciendo: ¿Va usted mucho de caza, señor Hickok? Ese fusil es suyo. Él y David van a cazar de vez en cuando. Conejos, más que otra cosa. Era un Savage calibre 12, modelo 300. En la culata había un adorno, una escena de faisanes volando, delicadamente grabada. ¿Cuánto tiempo hace que Dick lo tiene? La pregunta provocó una gran reacción en la señora Hickok. Ese fusil vale más de $100. Dick lo compró a plazos y ahora la tienda no quiere quedárselo, a pesar de que no hará ni un mes que lo compró y solo se usó una vez, a principios de noviembre, cuando él y David se fueron a cazar faisanes a Grinnell. Lo compró a nuestro nombre. Su papá le dio permiso y así aquí estamos nosotros, responsables de los pagos. Y cuando pienso en Walter, enfermo como está y en todas las cosas que necesitamos, todo lo que hicimos contuvo la respiración impidiendo que la dominaran los sollozos. ¿De veras que no quiere una taza de café, señor Nye? No es molestia alguna. El detective apoyó el arma contra la pared, renunciando a ella a pesar de estar convencido de que se trataba del arma que había causado la muerte a la familia Clatter. Gracias, pero se me hace tarde porque tengo que llegarme hasta Topeka, contestó y consultando el cuaderno añadió: voy a leer mi resumen para ver si comprendí bien. Perry Smith llegó a Kansas el jueves 12 de noviembre. El hijo de ustedes anunció que vino a recoger cierta cantidad de dinero que su hermana de Fort Scott le guardaba. Aquel sábado los dos se fueron en coche a Fort Scott, donde pasaron la noche. Entiendo que en la casa de la hermana, ¿verdad? No, contestó Hickok. No pudieron dar con ella. Parece que se había mudado. Nye sonrió. Pero, sin embargo, pasaron la noche fuera de casa. Y la semana siguiente, es decir, del 15 al 21. Dick siguió viendo a su amigo Perry Smith, pero por lo demás, por lo que ustedes saben, mantuvo la rutina normal.
siguió viviendo en esta casa y acudiendo al trabajo cada día. El 21 desapareció y también Perry Smith. ¿Y desde entonces? ¿Han sabido ustedes algo de él? ¿No les ha escrito? «Le da miedo hacerlo», dijo la señora Hickok. «Tiene miedo y vergüenza». ¿Vergüenza? De lo que ha hecho, de habernos causado un nuevo disgusto, y tiene miedo porque cree que esta vez no vamos a perdonarle, como siempre hemos venido haciendo, y como haremos. ¿Tiene usted hijos, señor Knight?, afirmó con la cabeza. Entonces ya sabe lo que es eso. Otra cosa, ¿tiene alguna idea, aunque sea remota, de dónde puede estar su hijo ahora? Abra el mapa, contestó Hickok. Señale un punto con el dedo. Puede que ahí sea. La tarde tocaba a su fin y el conductor del coche, un viajante de comercio de mediana edad que aquí llamaremos señor Bell, estaba cansado. Suspiraba por poder pararse y hacer una siesta, pero solo le faltaban unos 160 kilómetros para llegar a destino. Omaha, Nebraska, sede de la gran industria de conservas de carne para la que trabajaba. El reglamento de la empresa prohibía a los viajantes llevar en el coche a autoestopistas, pero Bell muchas veces no lo tenía en cuenta, sobre todo si estaba aburrido y le entraba sueño. Así que cuando vio a los dos muchachos que aguardaban al borde de la carretera, frenó inmediatamente. Parecían buenos chicos. El más alto, un tipo delgado pero fuerte, de pelo rubio parduzco cortado a cepillo, tenía una sonrisa atractiva y muy buenos modales. Su compañero, el enano, que llevaba en la mano derecha una armónica y con la izquierda sostenía una maleta de paja llena hasta reventar, parecía bastante simpático, tímido pero agradable. El señor Bell, totalmente ignorante de las intenciones de sus invitados, que incluían estrangularlo con un cinturón y abandonarlo tras robarle coche y dinero en la inmensa fosa de la pradera, se alegraba de tener compañía, alguien con quien hablar y que le mantuviera despierto hasta llegar a Omaha. Enseguida se presentó él mismo y luego les preguntó sus nombres. El afable joven con el que compartía el asiento delantero le dijo que se llamaba Dick. «¿Y este es Perry?», añadió guiñándole un ojo al que iba sentado inmediatamente detrás del conductor. «Chicos, yo os podré llevar hasta Omaha». «Muchas gracias, señor», contestó Dick. «Precisamente es a Omaha donde nos dirigimos. Esperamos encontrar trabajo allí». ¿Qué clase de trabajo andaban buscando? El viajante de comercio pensó que quizás él pudiera ayudarles. Dick le dijo: «Soy pintor de coches de primera y mecánico, además. Estoy acostumbrado a ganar dinero a lo grande. Mi amigo y yo hemos estado por allá, por México. Llevábamos la idea de quedarnos a vivir allí, pero carajo, no se gana nada. No se ganan sueldos que le permitan a un blanco salir adelante». «Ah, México». El señor Bell dijo que había pasado su luna de miel en Cuernavaca. «Siempre hemos querido volver, pero es muy difícil hacer un viaje cuando se tienen 5 críos». Perry, como comentó más tarde, pensó: 5 hijos. Bueno, mala suerte. Y mientras escuchaba la petante cháchara de Dick que comenzaba a describir sus conquistas mexicanas, pensó también que era un botarate, un neólatra. No había más que ver. Tomarse tanto empeño sin impresionar al tipo que vas a matar, un hombre que no va a estar con vida ni 10 minutos más, por lo menos si el plan que habían dispuesto él y Dick no tenía tropiezos. ¿Y por qué iba a tenerlos? Las condiciones eran ideales, exactamente lo que los 3 días que tardaron en ir de California a Nevada, atravesando Nevada y el Wyoming, hasta Nebraska en autostop, buscaban. Sin embargo, hasta entonces no habían logrado dar con la víctima apropiada. El señor Bell era el primer viajero solitario de aspecto próspero que se había ofrecido a llevarlos. Los demás habían sido o conductores de camión o soldados, amén de un par de boxeadores profesionales negros que llevaban un cálida color malva. Pero el señor Bell era perfecto. Perry hurgó en un abultado bolsillo de su carrera de piel hasta palpar un tubo de aspirina Bayer y una piedra afilada del tamaño de un puño, envuelta en un pañuelo amarillo de cowboy. Se aflojó el cinturón, un cinturón navajo de hebilla de plata y adornos de turquesa. Se lo sacó, lo dobló y se lo puso sobre las rodillas. Aguardaba. Observaba la pradera de Nebraska, que pasaba velozmente. Hizo sonar la armónica. Empezó una melodía y siguió tocándola mientras esperaba a que Dick pronunciara la señal acordada. Perry, pásame una cerilla». A ella, Dick debía hacerse con el volante, mientras Perry, con la piedra envuelta en el pañuelo, golpearía la cabeza del viajante de comercio hasta abrírsela. Más tarde, en cualquier carrera solitaria, el cinturón de las cuentas azules entraría en juego. Mientras tanto, Dick y el condenado se contaban chistes sucios.
Su risa irritaba a Perry. Le repugnaban especialmente las carcajadas del señor Bell, aquellas risotadas que le recordaban otras, las de Tex John Smith, su padre. El recuerdo de la risa de su padre aumentó su nerviosismo. Le dolía la cabeza. Las rodillas le daban punzadas. Masticó 3 aspirinas y se las tragó en seco. ¡Jesús! Creyó que iba a vomitar y iba a desmayarse. Estaba seguro de que iba a ser así si Dick prolongaba mucho más la fiesta. Estaba oscureciendo. La carretera seguía recta, sin una sola casa ni un solo ser humano a la vista, nada más que tierra desnuda de invierno y sombría como una plancha de hierro. Ahora era el momento, ahora. Se quedó mirando a Dick, como para transmitirle el pensamiento y ciertos signos, cierto parpadeo, una especie de bigote que el sudor formaba sobre su labio. Le dijeron que Dick había llegado a la misma conclusión. Sin embargo, cuando Dick abrió la boca, fue para soltar otro chiste. Un acertijo, fíjese, ¿en qué se parecen ir al retrete e ir al cementerio? Hizo un guiño. ¿Se da por vencido? Me doy. ¿En que cuando tienes que ir, tienes que ir? Bell soltó una ruidosa carcajada. Perry, pásame una cerilla. Pero en el instante en que Perry le alzaba la mano y la piedra iba a caer, algo extraordinario ocurrió, lo que Perry más tarde calificaría de puñetero milagro. El milagro consistió en la súbita aparición de un tercer autostopista, un soldado negro, por quien el caritativo viajante se detuvo. «Sí, es muy bueno», dijo, mientras su salvador subía al coche. «Cuando tienes que ir, tienes que ir». Día 16 de diciembre de 1959. Las Vegas, Nevada. Tiempo e intemperie habían borrado la primera y la última letra, una R y una S, convirtiendo la palabra en un agorero OM, apenas visible en el letrero descolorido por el sol. El letrero parecía muy apropiado para el lugar que anunciaba, que era, según escribió Harold Knight en su informe oficial para el KBI, miserable y destartalado, un albergue o pensión de ínfimo orden. El informe proseguía. Hasta hace unos pocos años, según informes suministrados por la policía de Las Vegas, era uno de los mayores burdeles de todo el oeste, pero el fuego destruyó el edificio central y el resto quedó convertido en una pensión de baratillo. El vestíbulo no tenía mobiliario, solo un cacto de 1,80 m y una mesa que hacía las veces de recepción desierta. El detective dio una palmada. Al cabo de un rato, una voz de mujer muy poco femenina gritó: «¡Ya va!». Pero transcurrieron otros 5 minutos antes de que la mujer apareciese. Llevaba una bata llena de lamparones y sandalias de tacón alto, doradas. Unos cuantos rulos aprisionaban su raro pelo amarillo. Tenía la cara ancha, maciza, llena de colorete y labios muy pintados. Llevaba en la mano una lata de cerveza Miller High Life. Olía a cerveza, a tabaco y a esmalte de uñas recién aplicado. Tenía 74 años, pero, opinión de Knight, parecía más joven, quizá 10 minutos más joven. Se quedó mirando su impecable traje pardo, su sombrero pardo de ala corta. Cuando Knight le mostró el distintivo, la mujer pareció divertida. Sus labios se abrieron y Knight descubrió 2 hileras de dientes postizos. Es lo que me figuraba», dijo. «Muy bien, veamos». Le alargó una fotografía de Richard Hickok. «¿Le conoce?». Un gruñido negativo. «¿Y a este?». Se quedó aquí un par de veces, pero ahora no está. Se largó hará un mes. ¿Quiere ver el registro?». Knight se apoyó en la mesa y observó cómo las largas y lacadas uñas de la propietaria buscaban en una página llena de nombres escritos a lápiz. Las Vegas era la primera localidad que sus superiores le indicaron visitase. Cada una de ellas había sido elegida por la relación que tenía con la de Perry Smith. Las otras 2 eran Reno, donde se creía que vivía el padre de Smith, y San Francisco, residencia de la hermana de Smith, que llamaremos aquí señora de Frederick Johnson. Si bien Knight tenía planeado entrevistarse con ambos familiares y con cualquiera que pudiera tener conocimiento de las idas y venidas del sospechoso, su objetivo principal era obtener la colaboración de la policía local. Al llegar a Las Vegas, por ejemplo, discutió el caso Clatter con el teniente B.G. Handon, jefe de la oficina de investigación del Departamento de Policía de Las Vegas. El teniente redactó un aviso en el que se pedía a todo el personal de policía que tuviera los ojos bien abiertos en caso de que se tropezaran con Hickok y Smith. Reclamados en Kansas por violación de palabra y se les supone en posesión de un Chevrolet 1949 con matrícula de Kansas JO 58269. Van probablemente armados y se consideran peligrosos. Además, Handlon había destacado un agente para acompañar a Knight,
a investigar prestamistas, porque, como dijo, hay siempre un enjambre de ellos en todas las ciudades de juego. Juntos, el detective de Las Vegas y Nye verificaron todas las papeletas de empeños libradas durante el mes anterior. Nye esperaba, concretamente, encontrar una radio portátil de marca Zenith que se suponía robada de la casa de Clatter la noche del crimen, pero en esto no tuvo suerte. Uno de los prestamistas se acordaba de Smith. Hace sus buenos 10 años que entra y sale de aquí, y pudo mostrarles el resguardo de una piel de oso empeñada en la primera semana de noviembre. De este resguardo sacó Nye la dirección de la pensión. «Llegado el 13 de octubre», dijo la patrona. «Salido el 11 de noviembre». Nye contempló la firma de Smith. Las fiorituras, lo rebuscado del trazo, le llamaron la atención, cosa que al parecer la patrona adivinó porque exclamó: y tendría que oírlo hablar. Palabras importantes, ampulosas, viniendo de esa especie de sibilante cuchicheo. Todo personaje. ¿Qué tiene contra él? Contra ese granujilla. Violación de palabra. Venir desde Kansas por una cosilla así. Bueno, yo solo soy una rubia un poco estúpida y le creo. Pero no le vaya con ese cuento a ninguna morena. Alzó el bote de cerveza y bebió de un trago hasta dejarlo vacío. Luego, pensativa, lo hizo girar entre las manos pecosas y de venas abultadas. Sea lo que fuese, no será nada gordo, no puede serlo. Todavía ha de nacer el hombre del que yo no sepa decir de qué picojea. Ese no es más que un granujilla que estuvo intentando camelarme para no pagar la última semana. Soltó una risita ahogada, por lo absurdo de la ambición, seguramente. El detective preguntó cuánto había pagado Smith por su habitación. Tarifa normal, $9 a la semana, más $0,5 como depósito por la llave. Rigurosamente al contado, rigurosamente por anticipado. Mientras vivía aquí, ¿qué solía hacer?, preguntó Nye. ¿Tiene algún amigo? ¿Es que se cree que tengo los ojos puestos en todas las buenas piezas que vienen por aquí?, replicó la patraña. Vagabundos, granujas, no me interesan. Tengo una hija muy bien casada. Luego añadió: no tiene amigos. Por lo menos yo nunca le vi andar con nadie en especial. Esta última vez que estuvo aquí se pasaba el tiempo hurgando en su coche. Lo tenía aparcado ahí afuera, un Ford viejo. Parecía de cuando él todavía no había nacido. Le dio una mano de pintura, la parte de arriba negra y el resto plateado. Luego escribió: en venta, en el parabrisas. Un día oí que un primo se paró y le ofreció unos $40, 40 más que lo que valía, pero él le contestó que no podía venderlo por menos de 90. Le dijo que necesitaba el dinero para un billete de autobús. Poco antes de que se fuera me enteré que un tipo negro se lo había comprado. Dijo que lo quería para un billete de autobús. ¿No sabe a dónde quería ir? Frunció los labios, dejó colgar el cigarrillo de ellos y se quedó mirando fijamente a Nye. Hablemos claro. ¿Hay dinero de por medio? ¿Alguna recompensa? Quedó esperando contestación. Como no tuvo ninguna, pareció sospechar todas las posibilidades y decidirse por la de hablar. Porque me dio la impresión de que allí, donde quiera que planease ir, no pensaba quedarse mucho tiempo, que tenía intención de volverse. En cierto modo espero verle aparecer por aquel día menos pensado. Indicó con la cabeza el interior de la pensión. Venga y le enseño por qué. Escaleras, corredores grises. Nye captó los olores, distinguiéndolos uno de otros. Desinfectante de retretes, alcohol, colillas. Dentro de una de las habitaciones, un inquilino borracho gemía y cantaba en esa confusión de alegría y dolor. «Amaina, holandés, acaba ya o te echo a la calle», le gritó la mujer. «Ahí», le dijo a Nye, precediéndole en una especie de cuarto oscurecido de almacenaje. Encendió la luz. «Eso, esa caja». Me dijo que se la guardara hasta que estuviera de vuelta. Se trataba de una caja de cartón, sin envolver, pero atada con un cordel. Una advertencia, un aviso que tenía algo de maldición egipcia. Estaba escrito a lápiz sobre la cubierta. «Cuidado, propiedad de Perry y Smith. Cuidado». Nye desató la cuerda. Tuvo la triste ocasión de comprobar que el nudo no era de media vuelta como el que los asesinos usarán para atar a la familia Clatter. Levantó las solapas de la caja. Salió una cucaracha y la patrona la pisó, aplastándola con el tacón de su sandalia dorada. —exclamó mientras Nye sacaba y examinaba detenidamente las posesiones de Perry. —¡El ratero! ¡Esa toalla es mía! Además de la toalla, el meticuloso Nye anotó en su cuaderno un cojín sucio, souvenir de Honolulu, una manta rosa de niño, un par de pantalones caqui, un cazo de aluminio con espátula para fritos. Entre otras curiosidades había un álbum de recortes llenos de fotografías sacadas de revistas de cultura física.
estudios de levantadores de pesas relucientes de sudor y, dentro de una caja de zapatos, una colección de medicamentos, enjuagues y polvos para combatir las infecciones bucales y también una cantidad increíble de aspirinas, por lo menos una docena de frascos, varios de ellos vacíos. «Porquería», dijo la patrona. «Solo basura». Cierto, carecía de valor incluso para un detective hambriento de indicios. De todos modos, Nye estaba contento de haberlo visto. Cada uno de aquellos detalles, los calmantes para las encías infectadas, el grasiento cojín de Honolulu, le daba una imagen clara de su propietario y de su vida solitaria y mezquina. Al día siguiente, en Reno, preparando su informe oficial, escribió: «A las 9 de la mañana, el agente que informa se puso en contacto con Bill Driscoll, jefe de la investigación criminal de la oficina del sheriff de Washoe County, Nevada. Después de ser brevemente informado de las circunstancias del caso, a Driscoll se le entregaron fotografías, huellas digitales y órdenes de detención de Hickok y Smith. Fueron puestos avisos en las fichas de ambos individuos y también en las de los automóviles. A las 10:30, el agente que informa se puso en contacto con el sargento Abby Feroa, división investigadora, Departamento de Policía, Reno, Nevada. El sargento Feroa y el agente que informa estuvieron revisando los ficheros de la policía. Ni el nombre de Hickok ni el de Smith figuraban en los archivos criminales. La verificación de las papeletas de las casas de empeños no dio como resultado información alguna sobre la radio que se buscaba. Se ha puesto una señal permanente en esos archivos para el caso de que la radio sea empeñada en Reno. El detective encargado de recorrer las casas de empeños ha mostrado las fotografías de Smith y Hickok a todos los prestamistas de la ciudad y ha hecho verificaciones en todas las casas de préstamos buscando la radio. Los prestamistas han identificado a Smith como una fisonomía familiar, pero no han podido suministrar ulteriores datos. Eso por la mañana. Por la tarde Nye partió en busca de Tex John Smith, pero en el primer lugar, Correos, el empleado de la ventanilla de entregas, le dijo que no siguiera buscando, por lo menos en Nevada, porque el individuo en cuestión se había marchado el pasado agosto y vivía ahora en Cycle City, Alaska. Allí, por lo menos, era donde le enviaba la correspondencia. «¡Caramba! No sabe lo que me pide», dijo el empleado en respuesta a la petición de Nye de que le describiera al mayor de los Smith. «Es un tipo que ni sacado de un libro, se hace llamar él mismo el lobo solitario. Gran parte de su correo viene dirigido así. No recibe muchas cartas, no, pero sí montones de catálogos y folletos de propaganda. Le sorprendería ver la cantidad de personas que piden que les envíen esa clase de cosas. Para recibir correspondencia, será. ¿Edad? Yo diría que tendrá unos 70. Se viste a la moda Far West, botas de cowboy y un sombrero enorme. Me contó que en otro tiempo anduvo metido en el rodeo. He charlado no poco con él. En los últimos años ha estado viniendo aquí casi todos los días. De vez en cuando desaparecía, no venía en un mes y luego decía que había estado buscando oro. Un día, el pasado agosto, se me presentó aquí un joven. Andaba buscando a su padre, Tex John Smith, y me preguntó si yo sabría dónde podría encontrarlo. No se parecía mucho a su padre. El lobo tiene los labios muy delgados, irlandeses. Y aquel muchacho parecía indio puro, pelo negro, brillante como las botas, con los ojos igual. Pero al día siguiente va y viene el lobo y lo confirma. Me dijo que su hijo había acabado el servicio militar y que se iban los dos a Alaska. El viejo es un entusiasta de Alaska. Hasta creo que una vez fue dueño allí de un hotel o algo así, o un albergue de caza. Me dijo que pensaba ir a pasarse allí unos 2 años. No le he vuelto a ver, ni a él ni a su hijo. La familia Johnson acababa de llegar a instalarse en el barrio aquel de San Francisco, un barrio moderno de clase media, de ingresos medios, allí en lo alto de las colinas del norte de la ciudad. En la tarde del 18 de diciembre, la joven señora Johnson esperaba invitados. 3 señoras de la vecindad irían a tomar café con pastelillos y quizás a jugar una partida a cartas. La anfitriona estaba nerviosa. Era la primera vez que recibía en su nuevo hogar. Mientras esperaba oír el timbre, de un momento a otro, dio una vuelta por la casa deteniéndose a coger un hilo que pendía o a modificar la posición de alguna de las poisendias del ramo de Navidad. La casa, como las otras de aquella calle en la ladera de la colina, era un convencional chalet, suburbano, agradable y corriente. A la señora Johnson le encantaba. Estaba encantada con el artesonado de Sacoya, el alfombrado de pared a pared, las ventanas como de película a ambos lados de la casa, la vista que ofrecía la ventana posterior, las colinas, el valle, el cielo y el océano. Y se sentía orgullosa del pequeño jardín del fondo. Su marido, agente de seguros por profesión, carpintero por vocación, había construido una cerca de estacas blancas y dentro de ella una caseta para el perro de la familia y un hoyo de arena y columpios para los niños.
En aquel momento, los 4, perro, 2 niños pequeños y una niña, jugaban allí bajo un plácido cielo. Ella esperaba que estuvieran contentos hasta que sus invitadas se hubieran marchado. Cuando sonó el timbre y la señora Johnson fue a abrir, llevaba puesto el que a sus ojos era el vestido que le sentaba mejor, un vestido de punto amarillo que le marcaba el tipo y hacía resaltar el espléndido color té claro de su tez, de cherokee, y la negrura de su pelo corto. Abrió la puerta dispuesta a recibir a sus 3 vecinas, pero se encontró, en cambio, con 2 desconocidos, 2 hombres que se llevaron la mano al sombrero y le mostraron, abiertas, sendas carteras de bolsillo con un distintivo. ¿La señora Johnson?, preguntó uno de ellos. Me llamo Nye. Le presento al inspector Guthrie. Pertenecemos a la policía de San Francisco y acabamos de recibir orden de Kansas de abrir una investigación sobre el hermano de usted, Perry Edward Smith. Al parecer ha dejado de presentarse al oficial correspondiente como se comprometió en su solicitud de libertad bajo palabra y quisiéramos saber si usted puede decirnos algo sobre su paradero. La señora Johnson no pareció turbada y, desde luego, en absoluto sorprendida al ver que la policía se preocupaba de las andanzas de su hermano. Lo que la inquietaba era la perspectiva de que sus invitadas la encontraran allí contestando a las preguntas de 2 policías. No, yo no sé nada. Hace 4 años que no veo a mi hermano Perry. Se trata de algo serio, señora Johnson, insistió Nye. Nos gustaría hablar sobre ello. La señora Johnson no tuvo más remedio que ceder, hacer entrar a los policías y ofrecerles café, que aceptaron. Hace 4 años que yo no veo a Perry, ni he sabido nada de él desde que le concedieron la libertad bajo palabra. El verano pasado, cuando salió de la cárcel, fue a ver a mi padre que estaba en Reno. En una carta, mi padre me decía que pensaba volverse a Alaska y que Perry se iba con él. Luego volvió a escribirme, creo que en septiembre. Estaba furioso. Él y Perry se habían peleado y se separaron antes de cruzar la frontera. Perry se volvió atrás y mi padre se fue a Alaska solo. ¿Desde entonces no le ha vuelto a escribir? No. Entonces, ¿cree usted posible que últimamente su hermano haya vuelto con él en este último mes? No lo sé, ni me importa. ¿Están ustedes en malas relaciones? ¿Yo con Perry? Sí, le tengo miedo. Sin embargo, mientras estaba en Lansing usted le escribía con frecuencia, o por lo menos eso es lo que nos han dicho las autoridades de Kansas, dijo Nye. El otro hombre, el inspector Guthrie, parecía concentrado en su papel secundario. Yo pretendía ayudarle. Esperaba poder hacer que cambiara alguna de sus ideas. Ahora lo conozco mejor. Los derechos del prójimo no significan nada para Perry. No respeta a nadie. ¿Y de sus amigos? ¿Conoce alguno con quien pudiera estar ahora? Joe James, contestó, y explicó que era un leñador y pescador indio que vivía en el bosque cerca de Bellingham, Washington. No, ella no le conocía, pero tenía entendido que él y su familia eran personas generosas que habían dado albergue a Perry en más de una ocasión. La única amistad que ella le conocía era un joven que se había presentado a la puerta de los Johnson en junio de 1955, con una carta de Perry en la que él la presentaba como su mujer. Decía en la carta que estaba en un aprieto y que se podía ocuparme de su mujer hasta que él pudiera mandar por ella. La chica aparentaba tener 20 años. Resultó que tenía 14 y, desde luego, no era la mujer de nadie. Pero en aquella época me dejé cazar. Tuve lástima de ella y le dije que podía quedarse con nosotros. Se quedó, pero no por mucho tiempo, menos de una semana. Y cuando se marchó, se llevó nuestras maletas y todo lo que pudo meter dentro. Casi todas mis ropas y las de mi marido, y la plata y hasta el reloj de la cocina. Cuando ocurrió, ¿dónde vivían ustedes? En Denver. ¿Han vivido alguna vez en Fort Scott, Kansas? Nunca. No he estado nunca en Kansas. ¿Tiene alguna hermana que viva en Fort Scott? Mi hermana ha muerto, mi única hermana. Nye sonrió. Comprenda, señora Johnson, le dijo. Nos basamos en el supuesto de que su hermano se pondrá en contacto con usted, por correo o por teléfono, o que venga a verla. Espero que no. La verdad es que él no sabe que nos hemos mudado. Todavía cree que vivimos en Denver. Por favor, si lo encuentran, no le den mi domicilio. Le tengo miedo. Cuando dice eso, ¿es porque teme que pueda hacerle algún daño físico? Sopesó la pregunta con incertidumbre e incapaz de definirse dijo que no lo sabía. Pero le tengo miedo. Siempre se lo he tenido. Puede parecer tan simpático y afectuoso cuando quiere. Amable, llora con tanta facilidad. A veces la música lo conmueve y de niño solía llorar simplemente porque el ocaso le parecía hermoso, o la luna. Oh, engañaría a cualquiera. Sabe muy bien cómo componérselas para que le compadezcan.
El timbre sonó. La renuncia a abrir la puerta transmitió su dilema y Nye, que escribiría de ella durante toda la entrevista, guardó su compostura y se mostró extremadamente cortés. Persona de excepcional carácter, tomó su sombrero pardo. «Sentimos haberla molestado, señora Johnson, pero si sabe algo de Perry, le ruego tenga el buen sentido de llamarnos. Pregunte por el inspector Guthrie». Tras la partida de los inspectores, la compostura que tanto había admirado Nye se derrumbó. Una familiar desesperación pendía sobre ella. Luchó contra ella. Retrasó su impacto hasta que la reunión hubo acabado y sus invitadas se marcharon, hasta después de alimentar a los niños y luego bañarlos y ayudarles a rezar sus oraciones. Pero después, como la niebla del océano que por la noche empaña los faroles de la calle, le envolvió el más profundo desaliento. Había dicho que tenía miedo a Perry, pero ¿era solamente a Perry? ¿O tenía además miedo de un destino del que ella también formaba parte? De un terrible destino que parecía guardar a los 4 hijos de Florence Buckskin y Tex John Smith. El mayor, el hermano que ella adoraba, se había pegado un tiro. Ferm había caído de una ventana o saltado por ella, y Perry se había entregado a la violencia y convertido en un criminal, de modo que, en cierto sentido, era ella el único superviviente. Y lo que le atormentaba era el pensamiento de que con el tiempo también ella podría verse arrollada, volverse loca o contraer una enfermedad incurable o perder en un incendio todo lo que más quería: hogar, esposo, hijos. Su marido estaba ausente, en viaje de negocios, y estando sola, nunca se le ocurría beber nada. Pero aquella noche se sirvió algo fuerte y se echó en el diván del cuarto de estar, con un álbum de fotografías en las rodillas. Una fotografía de su padre dominaba la primera página. Una foto de estudio hecha en 1922, el año de su boda con la joven india, amazona del rodeo, señorita Florence Buckskin. Era una foto que invariablemente conmovía a la señora Johnson, porque gracias a ella podía comprender por qué, a pesar de ser tan poco el uno para el otro, su madre pudo casarse con su padre. El joven de la fotografía rebosaba viril fascinación. Todo en él, la gallarda altivez de su cabeza pelirroja, el guiño del ojo izquierdo, como si estuviera apuntando a un blanco, el diminuto pañuelo de cowboy alrededor del cuello, era enormemente atractivo. En conjunto, la actitud de la señora Johnson para su padre era ambivalente. Pero un aspecto de él había contado siempre con una admiración suya sin reservas: su valor. Sabía muy bien cuán excéntrico resultaba para muchos y en algún aspecto también para ella, pero era un verdadero hombre. Sabía hacer muchas cosas y las hacía sin darse importancia, con facilidad. Sabía hacer caer un árbol, precisamente donde él quería. Sabía despellejar un oso, reparar un reloj, construir una casa, hacer un pastel, zurcir un calcetín o pescar una trucha con una aguja retorcida y un pedazo de cuerda. En una ocasión se había pasado un invierno solo en la desolada Alaska. Solo, según la señora Johnson, los hombres igual que él tenían que vivir solos. Una mujer, unos hijos, no eran para ellos. Pasó algunas páginas de instantáneas de su infancia, fotos tomadas en Utah, en Nevada, en Idaho, en Oregón. La carrera de Tex y Flo en el rodeo había terminado y la familia, alojada en un camión viejo, recorría el país a la caza de empleo, algo muy difícil de conseguir en 1933. La familia de Tex John Smith recolectando fresas en Oregón, 1933, se leía al pie de una foto de 4 chiquillos descalzos, todos sin otra ropa que un pantalón y todos con la misma expresión hosca y fatigada. Fresas y pan duro untado con leche condensada dulce era todo lo que tenían para comer. Barbara Johnson recordaba que, en una ocasión, toda la familia se había pasado varios días alimentándose a base de plátanos podridos y, como consecuencia, Perry pilló un cólico. Pasó toda la noche gritando mientras ella, Bobo, como la llamaban, lloraba de miedo de que se estuviera muriendo. Bobo tenía 3 años más que Perry y le adoraba. Era su único juguete, la muñeca que lavaba, peinaba, besaba y, a veces, daba de cachetes. Había una foto de los dos juntos bañándose desnudos en un arroyuelo del Colorado de agua diamantina. El hermanito, un cúpido barrigudo, negro del sol, agarrado a la mano de la hermana y riéndose como si aquellas aguas contuvieran dedos que le hicieran cosquillas. En otra instantánea, la señora Johnson no estaba segura, pero creía que había sido tomada en un lejano rancho de Nevada, donde la familia estaba viviendo cuando la batalla última de los padres, un encuentro aterrador en el que látigos, agua hirviendo y lámparas de petróleo se habían usado como armas, había puesto fin al matrimonio. Ella y Perry montaban un pony y al fondo las montañas áridas. Más tarde,
Cuando la madre con sus hijos se trasladó a vivir a San Francisco, el amor de Bobo por el pequeño disminuyó hasta desaparecer del todo. Ya no era su pequeño, sino que se había convertido en un salvaje, en un golfillo y un ladrón. Su primer arresto registrado databa del 27 de octubre de 1936, el día en que cumplía exactamente 8 años. A partir de entonces, después de estar encerrado en diversas instituciones y reformatorios infantiles, le fue entregado a su padre en custodia y habían de transcurrir muchos años antes de que Bobo volviera a verlos, a no ser en las fotografías que de vez en cuando Tex les enviaba a sus otros hijos. Fotografías que, pegadas encima de sus respectivos epígrafes escritos con tinta blanca, formaban parte del contenido de aquel álbum. Allí figuraban Perry, papá y su perro Husky, Perry y papá buscando oro, Perry cazando osos en Alaska. En esta última se veía un muchacho de 15 años, con gorro de piel y raquetas de nieve en los pies, entre árboles cargados de nieve, con un fusil bajo el brazo. Tenía las cejas fruncidas y ojos tristes y cansados. La señora Johnson, al verla, recordó una escena que Perry le hizo una vez que fue a visitarla en Denver. «¡Yo era su esclavo!», gritó Perry. «¡Y basta! Alguien a quien podía sacar las entrañas trabajando sin tener que pagarle un céntimo. No, Bobo, soy yo quien va a hablar. Cállate o te tiro de cabeza al río. Como una vez en el Japón, en un puente había un tipo, era la primera vez que lo veía. Lo cogí y lo eché al río sin más. Por favor, Bobo, escúchame, por favor. ¿Crees que me gusta ser como soy? Lo que yo habría podido ser. Pero el mal nacido aquel nunca me dio oportunidad, no me dejaba ir a la escuela. Ya lo sé. Yo era un niño malo, díscolo. Pero hubo un tiempo en que le supliqué que me dejase ir a la escuela. Tengo buena inteligencia, por si no lo sabes. Inteligencia y talento, pero nada de cultura porque no me dejó aprender nada. No quiso que aprendiera más que a correr y a trotar con él. Obtuso, ignorante. Así es como él me quería, para que nunca pudiera escapar de él. Pero tú, Bobo, tú fuiste a la escuela, y Jimmy y Fern también. Todos los mierdas de vosotros tuvisteis vuestra educación, todos menos yo, y yo os odio a todos, a ti y a papá, a todos. Como si para sus hermanas y su hermano la vida hubiera sido un lecho de rosas. Quizás sí, si eso era tener que limpiar los vómitos de la madre borracha, si creía que lo era no tener nada bonito que ponerse ni bastante que comer. Sin embargo, era cierto. Los tres habían cursado la segunda enseñanza. Jimmy terminó como el primero del curso, honor que debía única y exclusivamente a su fuerza de voluntad. Esto era, en opinión de Bárbara, lo que hacía tan siniestro su suicidio. Gran carácter, enorme valor, trabajador incansable. Parecía como si ninguno de esos rasgos pudiera influir de modo decisivo en el destino de los hijos de Tex John. Compartían un destino común contra el que la virtud no era defensa. No es que Perry fuera virtuoso, ni Fern. A los 14 años, Fern se cambió de nombre y, durante el resto de su corta vida, trató de justificar el cambio. Joy. Era una chica fácil, amiga de todos, demasiado de todos, porque sentía debilidad por todos los hombres, a pesar de que no tenía mucha suerte con ellos. La clase de hombres que a ella le gustaban siempre la dejaban plantada. Su madre había muerto de coma alcohólico y a ella le daba miedo beber, pero bebía. Antes de cumplir los 20, Fern John empezaba el día con una botella de cerveza, y una noche de verano se cayó de la ventana de una habitación de hotel. Al caer, dio contra la marquesina de un teatro y de allí fue a parar bajo las ruedas de un taxi. Arriba, en la habitación vacía, la policía encontró zapatos, un monedero sin dinero y una botella de whisky vacía. Era posible comprender a Fern y perdonarla, pero Jimmy era distinto. La señora Johnson contemplaba una fotografía suya vestido con uniforme de marino. Durante la guerra sirvió en la marina. Un esbelto y pálido marinero de cara alargada, un poco ascética y austera, que pasaba el brazo alrededor de la cintura de la chica con la que se había casado y con la que, en opinión de la señora Johnson, nunca debió casarse porque nada tenían en común el serio Jimmy y aquella adolescente de San Diego, metida siempre entre marineros, cuyos abalorios de cristal reflejaban un sol que se había puesto hacía tiempo. Y el amor que le había inspirado a Jimmy era un amor fuera de lo normal, una pasión en parte patológica. En cuanto a la muchacha, tuvo que haberlo amado, amarlo mucho para hacer lo que hizo. Si Jimmy se lo hubiera creído, si hubiera podido creerlo, pero los celos se apoderaron de él. Le mortificaba pensar en los hombres que se habían acostado con ella antes de que se casaran. Estaba convencido, además, de que seguía llevando aquella vida promiscua, de que cada vez que él tenía que embarcar, o aunque solo fuera dejarla sola durante el día,
ella le traicionaba con un montón de amantes cuya existencia le pedía continuamente a ella que confesara. Al final, ella se colocó la boca de un fusil entre los ojos y apretó el gatillo con el dedo del pie. Cuando Jimmy la encontró, no llamó a la policía. La cogió y la acostó en la cama. Se echó junto a ella. Al amanecer del día siguiente, cargó otra vez el fusil y se mató. Junto a la fotografía de Jimmy y su mujer había una de Perry en uniforme. Había sido recortada de un periódico y la acompañaba un texto. Cuartel General, Ejército de los Estados Unidos, Alaska. El soldado Perry Smith, de 23 años, veterano combatiente del ejército en Corea de vuelta a Anchorage, Alaska, es recibido por el capitán Mason, oficial de información pública, a su llegada a la base aérea de Elmendorf. Smith prestó servicio durante 15 meses en la 24ª División como mecánico de combate. Su viaje de Seattle a Anchorage ha sido obsequio de la compañía aérea Pacific Northern. La señorita Lynn Marquis, azafata de la compañía, sonríe dándole la bienvenida. Foto oficial del ejército de los Estados Unidos. El capitán Mason, con la mano en alta, mira al soldado Smith, pero el soldado Smith mira a la cámara. En su expresión, la señora Johnson veía o imaginaba ver no gratitud sino arrogancia y, en lugar de orgullo, inmenso engreimiento. No era inverosímil que hubiera encontrado un hombre en un puente y que lo hubiera arrojado al río. Naturalmente que lo había hecho, nunca lo había dudado. Cerró el álbum y encendió la televisión, pero no le sirvió. ¿Y si efectivamente aparecía por allí? Los detectives bien habían dado con ella. ¿Por qué no lo haría Perry? Inútil que esperase ayuda de ella. No pensaba ni abrirle la puerta. La puerta delantera estaba cerrada con llave, pero no la del jardín. El jardín estaba blanco de neblina del mar. Quizás entonces tuviera lugar allí una reunión de fantasmas. Mamá, Jimmy y Fern. Cuando la señora Johnson corrió el cerrojo de la puerta, pensaba tanto en los vivos como en los muertos. Un nubarrón, lluvia, a cántaros. Dick corría. Perry corría también, pero no podía correr tanto como él. Tenía las piernas más cortas y además acarreaba la maleta. Dick llegó al refugio, un granero cercano a la autopista, mucho antes que él. Saliendo de Omaha, después de pasar la noche en un dormitorio de la Salvation Army, un tutor de camión les llevó a través de la frontera de Nebraska hasta Iowa. Pero las últimas horas las habían hecho a pie. Había empezado a llover cuando se hallaban a unos 25 kilómetros de un caserío de Iowa llamado Tenville Junction. El granero estaba a oscuras. «¿Dick?» llamó Perry. «¡Presente!», contestó. Se había tumbado en un montón de heno. Perry, calado hasta los huesos y tiritando, se dejó caer a su lado. «Tengo mucho frío», dijo, refugiándose en el heno. «Tengo tanto frío que me importaría un cuerno que se prendiera fuego y me quemara vivo». Tenía hambre, además, hambre de lobo. La noche anterior habían cenado sendos cazos de sopa de la Salvation Army y aquel día habían ingerido por todo alimento unos chocolatines y goma de mascar que Dick había robado del mostrador de una tienda de golosinas. «¿Quedan chocolatinas?», preguntó Perry. «No, pero todavía quedaba goma de mascar». Se le repartieron y se pusieron a mascar 2 barritas y media cada uno, con aroma de menta, el favorito de Dick. Perry lo prefería con aroma a frutas. El problema era el dinero. Su total carencia había impulsado a Dick a decidir que el próximo paso iba a ser lo que a Perry se le antojó peor que locura, volver a Kansas City. La primera vez que Dick habló de ello, Perry dijo: «¿Tienes que ir al médico?». Ahora, allá, acurrucados y juntos en la fría oscuridad, oyendo caer la fría y oscura lluvia, volvieron a la discusión. Perry enumerando otra vez los peligros de tal maniobra porque sin duda ya estarían buscando a Dick de por violación de palabra, sino por algo más. Pero Dick no se dejó disuadir. Kansas City, Arguía, era el único lugar donde él se veía capaz de pasar unos cuantos papeles. «Claro que tenemos que andarnos con cuidado, ya sé que tendrán órdenes de arrestarnos, pero por los cheques que les colgamos entonces, pero lo haremos rápido. Un día bastará. Si conseguimos suficiente, quizá podamos largarnos a Florida y pasar las Navidades en Miami, o todo el invierno si nos gusta». Pero Perry se limitaba a mascar su goma, a temblar y a ensombrecerse. «¿Pero qué te pasa, Rico?», le dijo Dick. «¿Es por aquello? ¿Por qué puñeta no puedes olvidarlo? Nunca nos relacionarán con aquello, nunca lograrán establecer la más mínima relación». Perry contestó: «Puedes equivocarte, y si te equivocas, quiere decir al rincón.
Ninguno de los dos se había referido hasta entonces a la pena máxima del estado de Kansas, la horca o muerte en el rincón, como los presos de la penitenciaría del estado de Kansas llamaban al barracón que contiene lo necesario para ahorcar a un hombre. Dick le dijo: «Ya nos salió el dramático. Con tu actitud me matas». Encendió una cerilla con intención de fumarse un cigarrillo, pero algo que la llama iluminó le puso de pie y, de un brinco, atravesó el granero hasta un establo de vacas. Dentro del establo había un coche, un Chevrolet modelo 1956, blanco y negro de 2 puertas, con la llave puesta. Dewey estaba decidido a ocultar a la población civil todo detalle sobre aquel descubrimiento relacionado con el caso Clutter, tan decidido que determinó confiarse a los 2 más importantes voceros de Garden City, Bill Brown, redactor jefe del Telegram, y Robert Wells, director de la estación de radio QUL. Al describir la situación, Dewey enfatizó sus razones para considerarlo un secreto de suma importancia. «Recuerden, existe la posibilidad de que esos hombres sean inocentes». Era una posibilidad demasiado válida para no tenerla en cuenta. El que había facilitado los datos, Floyd Wells, podía haber inventado la historia. Inventar cuentos por el estilo era cosa bastante frecuente entre los presos que esperaban con ello ganar favores o traer la atención de la autoridad. Pero aunque cada palabra de aquel hombre no fuera más que la sacrosanta verdad, Dewey y sus colegas todavía no habían conseguido la mínima evidencia para una corte. ¿Qué habían descubierto que no pudiera ser interpretado como posible, aunque extraordinaria coincidencia? Solo porque Smith se hubiera dirigido a Kansas para visitar a su amigo Hickok, solo porque Hickok estuviera en posesión de una escopeta del mismo calibre que aquel con que se cometió el crimen, y solo porque los presuntos asesinos hubieran presentado una coartada falsa para justificar dónde habían pasado la noche del 14 de noviembre, no eran necesariamente asesinos. Pero estamos casi seguros de que es así. Todos lo creemos así. Si no, no hubiéramos dado la alarma en 17 estados, desde Arkansas a Oregón. Pero ténganlo presente. Pueden pasar años antes de que logremos atraparlos. Puede que se separen, que se marchen del país. Hay también la posibilidad de que estén en Alaska. No es difícil perder a un hombre en Alaska. Cuanto más tiempo anden libres, más difícil nos será probar los cargos. Francamente, tal como están las cosas, no tenemos mucho que probar en contra. Podemos prenderles mañana y no poder nunca probar ni tanto así. Dewey no exageraba. Excepto 2 tipos de suelas de bota, uno con un dibujo de rombos, otro con una marca de cat's paw, los asesinos no habían dejado ni una prueba. Ya que daban muestras de data cautela, debieron de deshacerse de las botas mucho tiempo atrás. Y de la radio también, suponiendo que fueran ellos quienes la robaran, algo que Dewey ponía en duda porque le parecía ridículo e inconsistente dada la magnitud del crimen y la manifiesta astucia de los criminales. Le parecía inconcebible que aquellos hombres hubieran entrado en la casa esperando encontrar una caja fuerte llena de dinero y que, al no encontrarla, hubiesen creído oportuno asesinar a la familia entera por unos pocos dólares y una pequeña radio portátil. «Sin una confesión no lograremos que los condenen», dijo. «Yo así lo creo, y por esa razón nunca seremos lo bastante cautos. Ellos están convencidos que se han salido con la suya. Bien, no nos interesa que cambien de opinión. Cuanto más seguros y a salvo se sientan, antes lograremos cogerlos». Pero los secretos son una mercancía poco corriente en una ciudad de la extensión de Garden City. Todos cuantos visitaban el despacho del sheriff, 3 estancias con escaso mobiliario, pero atestadas de gente del 3er piso de la Casa de Justicia, podían advertir un cambio insólito, un ambiente casi siniestro. El precipitado ir y venir, la agitada actividad de las últimas semanas, había desaparecido. Ahora una tensa inmovilidad reinaba en el local. La señora Richardson, la secretaria, persona muy abierta y práctica, había adoptado de un día para otro a maneras sigilosas y andares de puntillas, y los hombres para quienes trabajaba, el sheriff y sus colaboradores, Dewey y el equipo de agentes importados del KBI, se movían sin hacer ruido, hablando en voz baja. Eran como cazadores escondidos en el bosque temiendo que cualquier ruido o movimiento ahuyentara a sus cercanas presas. La gente hablaba. El Trail Room del Hotel Warren, un café de Garden City que los comerciantes de Garden City consideraban su club particular, era un antro de conjeturas y rumores a media voz. Un ciudadano de los más destacados y eminentes, se decía, estaba a punto de ser arrestado. O bien alguien contaba que el crimen había sido obra de sicarios pagados por los enemigos de la Asociación de Cultivadores de Trigo de Kansas, progresiva organización en la que el señor Clutter había representado un papel importante.
Una de las historias que circulaban, la más cercana a la verdad, se debía a un conocido comerciante de automóviles, que se negaba a decir de dónde la había sacado. Parece que se trata de un hombre que trabajaba para Herb allá por el año 47 o 48. Un bracero de tantos. Parece que lo metieron en la cárcel del Estado, y que mientras estaba allí le dio por recordar lo rico que era Herb. Así que cuando lo soltaron, a la cosa de un mes, lo primero que hizo fue venirse para acá a robar y matarlos a todos. Pero 11 kilómetros al oeste, en el pueblo de Holcomb, no se oía ni una alusión a la sensacional noticia, por la razón de que, de un tiempo a esta parte, la tragedia Clutter se había convertido en tópico prohibido en los dos principales centros de chismorreos, la estafeta de correos y el café Harman. «Me niego a escuchar una sola palabra más», decía la señora Harman. «Se lo dije, no podíamos seguir así, desconfiando los unos de los otros, todo con un miedo mortal. Lo que tengo decidido es que el que quiere hablar de eso, que salga de mi casa». Mill Clare tomó una resolución igualmente dura. «Los que vienen por aquí creyendo que comprando 4 sellos pueden pasarse 3 horas y 33 minutos volviendo a los Clutter del revés como si fueran un guante, arrancándole la piel a tiras al prójimo, son serpientes de cascabel. Eso es lo que son. No tengo tiempo de escucharles. Yo estoy aquí para trabajar. Represento al gobierno de los Estados Unidos. Y además es pura morbosidad. Aldibu y todos esos cerderos tiradores de Topeka y Kansas City creíamos que eran centellas. Pero ahora estoy segura de que no queda un alma que crea que tiene la más puñetera probabilidad de pescar al que lo hizo. Así que pienso que lo más sensato que pueden hacer es callarse. Vives hasta que te mueres y poco importa cómo te mueres. Los muertos, muertos están. ¿Para qué seguir como una partida de buitres solo porque a Herb Clutter le cortaron el pescuezo? Es pura morbosidad. Polly Stringer, esa del colegio. Polly Stringer estuvo aquí esta mañana. Me dijo que solo ahora, después de más de un mes, solo ahora, esos chicos han comenzado a tranquilizarse. Lo que me hace pensar, ¿y si arrestan a alguno? ¿Qué? Si lo hacen va a ser a alguien que todos conocemos muy bien, y será echar leña al fuego, para que el caldero vuelva a hervir cuando empezaba a enfriarse. Que no me digan que emociones ya hemos tenido de sobra. Era temprano. Todavía no habían dado las 9, y Perry era el primer cliente de la guasatería, lavandería automática. Abrió su abultada maleta de paja, sacó un lío de calzoncillos, calcetines y camisas, unos de él, otros de Dick, los echó dentro de una lavadora y puso en la máquina una ficha de plomo, una de las tantas compradas en México. Perry estaba familiarizado con el funcionamiento de tales establecimientos, pues era parroquiano frecuente y ardiente partidario, ya que encontraba reposante quedarse sentado con toda tranquilidad, contemplando cómo las ropas se lavaban solas. Pero no hoy. Tenía demasiada aprensión. A pesar de todas sus recomendaciones y advertencias, Dick se había salido con la suya. Allí estaban los dos otra vez en Kansas City, sin un centavo y además, por si fuera poco, al volante de un coche robado. Durante toda la noche rodaron a toda velocidad en el Chevrolet matrícula de Iowa, a pesar de la espesa lluvia, parándose 2 veces a poner gasolina, tomándola ambas veces de vehículos aparcados en calles desiertas de pequeñas ciudades dormidas. Ello era asunto de Perry, tarea en la que él mismo se consideraba un as. «Basta un pedazo de tubo de goma, es mi tarjeta de crédito, con validez en todo el país». Al amanecer, en cuanto llegaron a Kansas City, lo primero que hicieron fue irse al aeropuerto y lavarse, afeitarse y cepillarse los dientes en el excusado de hombres. 2 horas después, tras echar una siesta en la sala de espera del aeropuerto, se volvieron a la ciudad. Dick había dejado a Perry en la lavandería, prometiéndole que estaría de vuelta al cabo de 1 hora. Cuando tuvo la ropa lavada y seca, Perry volvió a hacer la maleta. Eran más de las 10. Dick, probablemente tratando de pasar cheques falsos, se retrasaba. Se sentó a esperarle, eligiendo un banco donde, al alcance de la mano, tenía un bolso de mujer tentándolo a meter la mano dentro. Pero el aspecto de su dueña, la más fornida de las distintas mujeres que estaban haciendo uso del establecimiento, le disuadió. Cuando no era sino un chiquillo de la calle, él y un crío Chink, Tommy Chan, Tommy Lee, andaban trabajando juntos, dedicados al tirón de bolsos de señora. A Perry le divertía, le subía la moral, recordar algunas andanzas de entonces. Como aquella vez que disimuladamente le dimos el tirón al bolso de una vieja de las viejas. Tommy le agarró el bolso, pero ella no lo quería soltar. Era un verdadero tigre aquel vejestorio.
Cuanto más tiraba él por un lado, más tiraba ella por el otro. Al final ella me vio y me gritó «¡Socorro, socorro!» Y yo le contesté «¡Al cuerno, señora! ¡Que al que socorro es a él!» Y le soplé una que le dejé tendida en la acera tan larga como era. Todo lo que obtuvimos fueron 90 centavos. Lo recuerdo exactamente. Nos fuimos a un restaurante chino y comimos hasta caer bajo la mesa. Las cosas no habían cambiado mucho. Perry tenía 20 años y pico más y también unos cuantos kilos más. Pero sin embargo, su situación material no había mejorado en nada. Seguía siendo, ¿y no era increíble en una persona de su inteligencia y su talento? Un golfillo que vivía y dependía, por así decirlo, de monedas robadas. Tenía los ojos pendientes del reloj de la pared. A las 10:30 empezó a preocuparse. A las 11 las piernas le latían de dolor, lo que en él siempre quería decir pánico. El canguelo se tomó una aspirina y trató de borrar, por lo menos de empañar la vivida y reluciente cabalgata que cruzaba por su cerebro, una procesión de horrendas visiones. Dick, en manos de la ley, arrestado tal vez cuando firmaba un cheque falso o por cometer una insignificante infracción de tráfico, descubriéndose entonces que conducía un coche birlado. Muy posiblemente en aquel preciso instante Dick se hallaba dentro de un círculo de detectives de cuello colorado, y no discutían trivialidades ni hablaban de cheques sin fondos ni de coches robados, sino de asesinato, porque la conexión que Dick estaba seguro que nadie podría establecer la habían establecido. Y en aquel momento, un coche lleno de policías de Kansas City se dirigía a la guachatería. Pero no, su imaginación iba demasiado lejos. Dick nunca haría aquello de cantar de plano. No había más que recordar las veces que le había oído decir: «Pueden pegarme hasta dejarme ciego, que yo nunca diré nada». Desde luego, Dick era un bravucón. Su dureza, como Perry había llegado a descubrir, existía únicamente en situaciones en que indiscutiblemente él llevaba ventaja. De pronto, con alivio, pensó en otra posible razón menos desesperada de la prolongada ausencia de Dick. ¿Habría ido a hacerles una visita a sus padres? Cosa arriesgada, pero Dick sentía veneración por sus padres, o eso pretendía, pues la noche anterior, durante el largo viaje en coche bajo la lluvia, le había dicho a Perry: «Claro, me gustaría ver a mis padres. Ellos no dirían nada. Quiero decir que no irían a decírselo al de la oficina de libertad bajo palabra, que no harían nada que pudiera perjudicarnos, solo que me da vergüenza. Que tengo miedo de lo que mi madre me pueda decir, por lo de los cheques, y de que nos largáramos como hicimos, pero me gustaría poder llamarles por teléfono, ver cómo andan». Pero eso no era posible, porque la casa de los Hickok no tenía teléfono. Si no, Perry hubiera llamado entonces para ver si Dick estaba allí. Pocos minutos después, volvía a estar convencido de que a Dick lo habían arrestado. El dolor de sus piernas era como una llamarada que le subía por el cuerpo y los olores de la lavandería, el hedor a vapor de agua, de pronto le dio náuseas, le obligó a levantarse y a salir por la puerta. Se quedó allí, en el borde de la acera como un borracho que no puede vomitar. Kansas City. ¿No sabía él acaso que Kansas City traía mala suerte? ¿No había suplicado a Dick que no volviera? Ahora sí. Quizás ahora Dick lamentaba no haberle hecho caso, y se preguntó: ¿y yo qué? Con un par de monedas y un montón de fichas de plomo en el bolsillo, ¿a dónde podía ir? ¿Quién podría ayudarle? Bobo, ni hablar. Aunque su marido sí. Si Fred Johnson hubiera podido seguir su inclinación y no la de su esposa, le hubiera garantizado un empleo a Perry al salir de la cárcel para ayudarle a obtener la libertad bajo palabra. Pero Bobo no lo permitió. Dijo que se metería en líos y hasta quizá corriera en peligro. Y entonces describió a Perry explicándoselo exactamente así. Un buen día se lo haría pagar, se divertiría, le hablaría, le haría propaganda de sus habilidades, le explicaría con todo detalle las cosas que él era capaz de hacerles a las personas como ella, a la gente respetable, segura y farisaica, exactamente como Bobo. Sí, le haría saber lo peligroso que él podía resultar, mirándola fijamente a los ojos. Desde luego ello bien valía un viaje hasta Denver, que era precisamente lo que iba a hacer, largarse a Demet y hacerles una visita a los Johnson. Fred Johnson le ofrecería la posibilidad de comenzar una nueva vida. No tendría más remedio que hacerlo si quería librarse de él. Al llegar a aquel punto, Dick apareció en el borde de la acera, allí a su lado. Perry», dijo, «¿te sientes mal?» El sonido de la voz de Dick fue como una fuerte inyección de narcótico, como el efecto de una droga que, penetrándole en las venas, le produjera un delirio de encontradas sensaciones, tensión y alivio, rabia y afecto. Avanzó hacia él con los puños cerrados. «¡Tú, hijo de puta!»
Dick sonrió y dijo: «Vamos, no te enfades. Ya no pasaremos más hambre». Y por parte de Dick no faltaron explicaciones ni excusas tampoco frente a un cuenco de chile en su local preferido, el Eagle Buffet. «Lo siento, Ricura, yo sabía que te vendrían vascas, que pensarías que me había liado con un poli, pero es que tenía tal racha de suerte que no me la quería dejar perder». Le contó que después de dejarle se había ido a la Mark Boyk Company, la empresa donde había trabajado, para ver si encontraba un par de matrículas con que sustituir las peligrosas de Iowa que llevaba el Chevrolet robado. «Nadie me vio entrar ni salir. Por entonces la Markle tenía una sección de compraventa de coches inservibles, y no ha fallado. He encontrado uno de Soto destrozado con matrícula de Kansas. Y adivina dónde está la matrícula ahora. En nuestro cachivache, chaval». Habiendo hecho el cambio, Dick había arrojado las matrículas de Iowa en un depósito de aguas municipal. Luego se dirigió a una estación de servicio donde trabajaba un amigo suyo, antiguo compañero de colegio, Steve, y logró convencerle de que aceptara un cheque de $50, cosa que no había hecho nunca hasta entonces: robar a un compañero. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? A Steve no volvería a verle la cara. Iba a cortar definitivamente con Kansas City aquella misma noche, y esta vez para siempre. Entonces, ¿por qué no pelar a unos cuantos viejos amigos? Con esa idea fue a ver a otro antiguo compañero dependiente de un drugstore. Con ello su capital se elevó a $75. «Así que esta tarde no tenemos más que hacer que lleguen a 200. Tengo la lista de los lugares que hemos de visitar, 6 o 7, empezando por este», dijo refiriéndose al Eagle Buffet, donde todo el mundo, barman y camareros, lo conocían, le tenían simpatía y lo llamaban Pickles, en honor a su manjar preferido, los pepinillos. «Y luego Florida, a eso vamos. ¿Qué te parece, Rico? ¿No te prometí que pasaríamos las Navidades en Miami? Igual que los millonarios».